Entonces, cuando nosotros hablamos de circunferencias tangentes, tenemos dos definiciones. En realidad solo tenemos una definición de circunferencias tangentes, que son aquellas que se cortan en un solo punto, y tenemos una equivalencia sobre circunferencias tangentes, que es la que vamos a ver ahorita. También nosotros sabemos algunas otras cosas sobre circunferencias y rectas tangentes, ¿no? Sabemos que una recta tangente, quizá no lo llegamos a ocupar ahorita, pero pues no está de más mencionarlo. Cuando tenemos una recta que es una recta tangente, es decir, corta en un solo punto a la circunferencia, o bien forma un ángulo de 90 grados con respecto al radio y el punto de intersección. Entonces, esa puede ser una equivalencia también, pero en este caso vamos a hablar de circunferencias que son tangentes. Cuando hablamos de circunferencias tangentes, estamos hablando, como había dicho, de circunferencias que se cortan en un solo punto. En este caso, también nosotros podemos dar o determinar que si dos circunferencias son tangentes, si dos circunferencias son tangentes, entonces nosotros lo que vamos a obtener es que el segmento o la línea que une los centros pasa por el punto de tangencia. Entonces, eso es lo que se tiene. Ay, no sé a dónde se fue esa línea. Ahí está. Entonces, eso es lo que tenemos. Si dos circunferencias son tangentes, la línea que pasa por sus centros pasa también por el punto de tangencia. Este de aquí vamos a colocarlo como un lema y que, como les digo, quizá ya lo ocupemos sin ningún problema. Quizá ya lo hayan visto, quizá no, pero vamos a revisarlo con un poco de cuidado. Cuando nosotros tenemos dos circunferencias tangentes, habíamos dicho que estamos diciendo que se intersecan en un solo punto. Y si nosotros queremos ver que estos tres puntos, los centros y el punto de tangencia, son colineales, pues deberíamos de ver qué pasa con la recta, ¿no? Imaginemos que no sucede eso. Imaginemos que de repente la línea hace algo extraño y se va así la línea. La línea que pasa por los centros en realidad no se ve de esta manera, sino se ve algo de este estilo. Y para hacer un poco menos peor el dibujo, vamos a dibujar dos circunferencias que sean tangentes. Vamos a colocar los centros. Digamos que los centros están un poquito más aquí arriba. Y la línea que une los centros se ve aquí. El punto de tangencia supongamos que está por acá. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Nosotros lo que podemos hacer es unir este punto de tangencia con el centro, el punto de tangencia con el centro, y considerar los radios. Vamos a considerar este radio como A, este radio como B, y de aquí para acá, la distancia que hay de los centros. Probablemente no sea la mejor de las notaciones, entonces voy a modificarla un poco. A este le voy a llamar R1, a este R2, a este le voy a llamar A al centro, B al centro, y la distancia de A a B va a ser esta línea, ¿no? La línea de los centros. En este caso, ¿qué pasaría si no se cumple este lema? Si no se cumple el lema, tendríamos un esquema como este. Y como tenemos que los puntos no son colineales, quiere decir que la línea de los centros pasa por algunos otros puntos de las circunferencias. No pasa por este, sino por algunos otros. Supongamos que pasa por este de acá y este de acá. Ahora, los radios, habíamos dicho que es R1 y R2. Ahorita nada más estoy dándoles como cuál es la idea de la demostración. Y de igual manera, nosotros podemos darnos cuenta
podemos darnos cuenta de que R1 va desde este punto hacia este que marqué. R2 es este de acá, ¿no? Y además de eso, tenemos un espacio aquí entre los dos. Y digamos, tenemos ese espacio precisamente porque el único punto que tienen en común las dos circunferencias es el punto de tangencia, ¿no? Entonces, de aquí podemos utilizar nuestra desigualdad del triángulo. Y con la desigualdad del triángulo, nosotros lo que vamos a tener es que la distancia de A hacia este punto, de A hacia el punto de tangencia que le voy a llamar T, más la distancia de T hacia el centro B, debería de ser mayor o igual que la distancia que hay de A a B. Pero por un lado, la distancia de A a B es igual a R1 más R2 más este espacio que tienen entre las dos circunferencias, que le voy a llamar epsilon. Pero R1, pues es este de aquí, R2 es este de acá, y pues nosotros estamos dándonos cuenta que a lo más lo que puede suceder es que este epsilon sea igual a cero en realidad, ¿no? Quiere decir que no haya distancia entre las circunferencias, dado estos puntos en donde corta la línea de los centros. Y pues por lo tanto no tendría más que en realidad la línea de los centros pasar por el punto T de tangencia, ¿no? Entonces, esa es la idea de la demostración. Habría que escribirla con mucho cuidado. Vamos a escribirla. Pero esa es la idea de la demostración totalmente. Entonces, supongamos que no. Y sí, me estoy ayudando bastante del dibujo aquí. Este, vamos a tener aquí el centro. Y como habíamos dicho, aquí tenemos la línea de los centros. Entonces, para la demostración, supongamos que no. Entonces, supongamos que no se cumple. Supongamos que no se cumple, que la línea de los centros pasa por el punto de tangencia. Sean A y B los centros y sean R1, R2 los radios. Y por si llegamos a ocuparlo, también sea T el punto de tangencia. Entonces tenemos todas esas condiciones. Tenemos a T, tenemos a B, tenemos a A y tenemos a los radios que habíamos dicho que son R1 y R2. En este caso vamos a denotar como R1 a este radio de la primera circunferencia con centro en A y R2 al radio de la circunferencia con centro en B. Entonces, al ser tangentes, las circunferencias solo se intersecan en un solo punto. Suena muy raro eso. Solo se intersecan en un solo punto. Entonces, como eso se cumple y tenemos una línea que pasa desde A hacia B, quiere decir que esta línea debe intersecar dos veces debe de intersecar en dos puntos diferentes a las circunferencias. No puede intersecarlo en uno solo, ya que ese solo punto era T y no pasa por T, ¿no? Por lo que estamos suponiendo. Por lo que la línea AB, en particular el segmento AB, corta en dos puntos que voy a llamar AB punto C y punto D. Puntos C y D en la primera
y la segunda circunferencia. Sea respectivamente. La distancia de A a C no es otra cosa más que el radio 1 y la distancia de B a D no es otra cosa más que el radio 2, ya que C y D son puntos sobre las respectivas circunferencias. Por la desigualdad del triángulo, nosotros lo que tenemos es que la distancia de A a B, es decir, la de los centros, va a ser igual a la distancia de A a T más la distancia de T hacia B. Pero la distancia, perdón, mayor o igual. Pero la distancia de A a T es R1 y la distancia de T a B es R2. Y no solo eso, sino que además la distancia de A a B, estamos viendo que es la distancia de A a C más la distancia de C a D más la distancia de D a B, donde la distancia de A a C dijimos que es R1, distancia de C a D más R2. Por lo tanto, lo que obtenemos es que R1 más la distancia de CD más R2 es menor o igual a R1 más R2. Por lo tanto, la distancia de C a D sale que es negativo o cero, lo cual es una contradicción, ya que las distancias para empezar pues no pueden ser negativas, es una de las condiciones que nosotros sabemos sobre las distancias, y en caso de que fuera cero, nosotros lo que tendríamos sería que el punto C y el punto D serían en realidad el mismo punto y por lo tanto estaríamos diciendo que las circunferencias se intersecan en dos puntos, en el punto T que ya teníamos y en este nuevo punto. Entonces no se puede cumplir esta condición de acá, ya que la distancia de C a D es siempre mayor o igual a 0 para todo C, para todo D. Y si nosotros tenemos que la distancia es 0, entonces obtendríamos que C es igual a D. Por lo tanto, las circunferencias tienen dos puntos en común. Entonces, de ahí viene la contradicción. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es nuestro lema que queríamos, ¿no? Es que la línea de los centros pasa por el punto de tangencia. Es decir, lo que teníamos aquí en la parte de arriba, ¿no? Que esto sí se cumple. Entonces, eso es lo que tenemos con este lema. Quizá en un principio digamos, pues bueno, está bien, ¿no? No pasa nada. Pero no, sí es importante, ¿no? Sí es importante, sobre todo ahorita lo vamos a ver cuando trabajemos con el siguiente ejercicio, el siguiente teorema, que va a ser nuestro teorema principal o nuestro ejercicio principal del día de hoy. Entonces, voy a ver dónde está para copiarlo así tal cual. Aquí está. Es el ejercicio. Pues el ejercicio 3 de este capítulo. En este caso, nosotros lo que tenemos. Voy a borrar esto para empezar desde este lado. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos es ejercicio.
sean C1 y C2, dos circunferencias, referencias de centro A y B, y de radios R1 y R2 respectivamente. Entonces el ejercicio dice, C1 y C2 son tangentes si y solo si se cumple alguna de las tres condiciones. Si, solo si se cumple que la distancia de A a B es igual a R1 más R2, o bien se cumple que la distancia de A a B más R1 es igual a R2, o bien tenemos que la distancia de A a B más R2 es igual a R1. Entonces, cualquiera de esas cuatro condiciones es la que se estaría cumpliendo, perdón, cualquiera de esas tres condiciones es la que se estaría cumpliendo en caso de que fueran tangentes y viceversa. Hay una que es más sencilla que la otra. La otra, digamos, solo habría que escribirla con un poco de cuidado y al principio, de hecho, debo decirles que me costó mucho trabajo ver de qué forma le escribía lo mejor posible. Ya después dije, pues creo que así estaría bien. Y ahorita ven y a ver si les convence cómo está escrita. Entonces, primero vamos a hacer la ida, que es la más fácil o la más evidente, más fácil de ver, creo yo, ¿no? Más fácil de escribir, de demostrar. En este caso, vamos a suponer que las dos circunferencias son tangentes. Supongamos que C1 y C2 son tangentes. Que sean tangentes quiere decir que tienen un solo punto de intersección. Sea T, de nueva cuenta, el punto de intersección de estas dos circunferencias. ¿No? Y cuando nosotros hablamos de circunferencias tangentes, digamos que tendríamos dos casos que podríamos descomponer en tres casos. Y ahorita vamos a ver por qué. Supongamos que tenemos estas circunferencias y estas circunferencias son tangentes, ¿no? De hecho, fue el mismo esquema que utilicé en la demostración del lema. Sin embargo, también podríamos tener otro tipo de circunferencias tangentes. Y sería una circunferencia que se viera de este estilo, en donde una fuera interior a la otra, ¿no? En donde la circunferencia C2 estuviera dentro de la circunferencia C1. O bien, vamos a hacerlo un poco más evidente. Bueno, creo que no voy a poder, pero eso es lo de menos. Digamos, este sería un caso, o el otro caso sería al revés, ¿no? Cuando la otra circunferencia, la circunferencia C2, en realidad estuviera conteniendo a la circunferencia C1. Serían nuestros tres casos diferentes en cuanto a las tangencias. En un principio, si ustedes dicen, pues es que el segundo y el tercer caso pues son lo mismo porque una está dentro de la otra, pues en realidad sí, tienen razón. Son, digamos, casos similares porque ni C1 ni C2 le estamos dando alguna consideración en particular. Digamos, es indistinto cuál sea, cuál esté dentro de la otra, cuál esté contenido una dentro de la otra, pero pues va a dar pie precisamente a estas dos condiciones de aquí. Esta condición que fue la tercera y esta condición que fue la segunda. Y esta primera condición va a tener que ver con el hecho de la primera tangencia. Entonces vamos a ver los diferentes casos de tangencia de las circunferencias y vamos a ver que nos dan alguna de las tres condiciones. Entonces vamos a tener nuestro primer caso. El caso 1 es cuando, supongamos que C1 y C2 son exteriores. Que
Son exteriores. Son exteriores, digamos, podríamos pensar como de muchas maneras bastante diferentes en cuanto pues que no está dentro de la circunferencia, pero ¿cómo podríamos expresar eso, no? Una forma sencilla de expresarlo sería con respecto a los centros. En este caso, indicar que pues los centros, digamos, están uno fuera del otro o pensarlo con respecto a los centros. Pero de igual manera llegamos como a este conflicto de definir cuándo algo está dentro de otra cosa, ¿no? Y de hecho es algo bastante complicado de definir, este, pero tampoco me quiero meter mucho en ello porque pues ahorita no viene mucho al caso. Y son conceptos que si no mal recuerdo, se ven como, pues no sé, creo que mm, no sé si, no sé si se vean en geometría diferencial, pero seguramente tendría que ser algo del estilo, ¿no? Para poder definir exactamente qué es fuera y qué es dentro de una curva, ¿no? Entonces, tampoco aspiramos a ahorita definirlo de la manera más formal que se pueda decir está dentro, está fuera, simplemente se los dejo como comentario, que es un concepto bastante complicado de definir. Entonces, pues con que nosotros no tengamos ningún conflicto en pensar que dos circunferencias son exteriores, si se ven así, ya la hicimos, ¿no? Que tampoco nos debería de causar mucho conflicto esto. Entonces tenemos nuestras dos circunferencias que son tangentes y son exteriores. Tenemos a C1 y C2. Supongamos que C1 y C2 son exteriores. Nosotros sabemos que estas circunferencias tienen la línea de los centros que pasa por el punto de tangencia. Entonces vamos a tomarnos a esta línea de tangencia. Oye, Néstor, ¿Qué pasó? entonces cuando sean interiores van a estar, bueno, una dentro de la otra. Ujú. Sí, Ah, sí, ok. sí. Sí, sí, sí. El otro caso va a ser este de acá, donde vamos a tener circunferencias que se van a ver así. Y de hecho ahí se va a ver como que vamos a tener que hacer algunas restas, ¿no? O sea, si lo pensamos así, como que vamos a tener que hacer algunas restas, pues sí vamos a estar en lo adecuado y de hecho nos van a dar estas dos condiciones que tenemos aquí. Pero eso ahorita lo veremos en esos casos. Pero cuando entendamos este caso, cómo lo resolvimos, el otro caso es como muy igual, entonces no debería de causarnos problema. Y el caso 3 es lo mismo, pero poniendo en lugar de C1, C2 y en lugar de C2, C1. Entonces vamos a hacer este caso, el primer caso donde son exteriores. Dijimos que este centro se llama B, este centro se llama, perdón, este centro se llama A, este se llama B. Y esta distancia es R1 y esta distancia es R2. Entonces, por el lema anterior, nosotros sabemos que A, T y B son colineales, donde T, recordemos, es el punto de intersección. Este de acá, este. Entonces, A, T y B son colineales. Eso lo sabemos por el lema anterior. Y como son colineales, nosotros podríamos decirlo de muchas cosas, perdón, de muchas formas, inclusive lo podríamos hacer con ayuda de nuestro último ejercicio del examen, donde nos decía pues que si tenemos aquí estos tres puntos que van a ser colineales y este punto de tangencia es un punto que está entre los dos centros, y de hecho está dentro de los dos centros precisamente porque A y B son puntos, perdón, porque las circunferencias C1 y C2 son exteriores, ¿no? Entonces por eso es que el punto de tangencia va a resultar ser un punto dentro de este segmento. Entonces podríamos decirlo de varias formas, pero pues tampoco hay que complicarse demasiado. Como son colineales, está en la parte del medio, entonces nosotros lo que tenemos es que la distancia de A a B es lo mismo que la distancia de A a T más la distancia de T a B.
Y esto no es otra cosa más que R1 y esto es R2. Entonces, pues es precisamente la primera de las condiciones, que en este caso 1, cuando las circunferencias son exteriores, es cuando está sucediendo esto. Entonces, digamos que aquí está recayendo totalmente sobre el lema anterior, sobre el lema que nos decía que si las circunferencias son tangentes, entonces la línea de los centros pasa por el punto de tangencia de las dos circunferencias, ¿no? Entonces, está recayendo totalmente en eso. Y del hecho de que si tenemos tres puntos colineales, la suma de las distancias de estos dos va a ser igual a la distancia de nuestro segmento AB. Entonces, ya con esto acabaríamos nuestro primer caso y nos daría esta primera igualdad. Que aquí podríamos formalizarlo más y más y más, pero creo yo que con esto es más que suficiente. Entonces, nuestro caso 2. En el caso 2, ahora sí, vamos a suponer que C1 y C2, que C1 es interior a C2. Entonces nosotros lo que tenemos es esto de acá. Este de acá es una circunferencia, va a ser C2 y esta es C1 porque es la interior. Dijimos. Entonces tenemos nuestro punto de tangencia, tenemos el centro A. No es cierto, está al revés, porque C1 es la chiquita, ¿verdad? Entonces es el interior y esta es la exterior. Entonces C1, este de aquí es A, este es B, y de nueva cuenta podemos utilizar el hecho de que los centros o la línea de los centros pasa por el punto de tangencia. Que sí, exacto. Este caso no lo demostramos en el lema, demostramos únicamente este caso de aquí, pero es análogo, solamente que aquí deberíamos de hacer una resta en lugar de una suma, pero es exactamente la misma idea. Y de hecho la demostración que el caso 1 para este caso 2, pues es igual. Es igual en el sentido de que nada más vamos a tener que hacer nuestra observación por el lema anterior. Por el lema anterior tenemos que A, B y T son colineales. Y aquí, igual, podríamos formalizar mucho más diciendo, como C1 es interior a C2, quiere decir que el punto A está dentro del segmento BT. Y está dentro del segmento BT porque si A estuviera fuera del segmento BT, A quedaría aquí y la circunferencia sería exterior. O bien, si A estuviera del otro lado, es porque la circunferencia C1 en realidad contendría a C2. Entonces, aquí nosotros tenemos que el centro de la primera circunferencia C1 está dentro del segmento BT. Entonces, por el lema anterior son colineales y se tiene que la distancia de B a T es igual a la distancia de B a A más la distancia de A a T, cosa que podemos asegurar precisamente porque los tres puntos son colineales. Pero la distancia de B a T no es otra cosa más que el radio 2. La distancia de B a A pues es simplemente la distancia de B a A, pero en este caso lo voy a escribir como de la distancia de A a B más la distancia de A a T, es decir, el radio 1. Que pues esto no es otra cosa más que la condición, la segunda condición. Y finalmente el caso 3 sería al revés, cuando la circunferencia C2 es inferior a la circunferencia C1 y nos daría la otra igualdad. El caso 3 es análogo al caso 2.
Entonces, con eso tendríamos nosotros nuestra demostración, por lo menos la demostración de ida de este ejercicio. Si en algún momento creen que estamos dependiendo mucho del dibujo, sí, tienen razón. Estamos dependiendo mucho del dibujo. Estamos dependiendo del hecho de ver que las circunferencias en realidad sí se ven así, dependiendo de ver de qué significa que sea interior, que sea exterior. Pero pues este problema, como les digo, tiene que ver con el hecho de que no podemos definir, por lo menos hasta el momento, de qué significa exactamente y estrictamente hablando del interior de una figura y del exterior de una figura. Entonces, digamos, lo estamos haciendo con esas limitantes. Pero bueno, vamos a hacer el regreso. En el regreso nos dice, si se cumple alguna de las tres condiciones es porque son tangentes. Y de hecho, aquí lo que haríamos sería considerar una y ver que son tangentes, considerar la otra y ver que son tangentes, y considerar la otra y ver que son tangentes, aunque ya tenemos una gran idea de cómo es que van a ir saliendo los casos, precisamente divididos en esta forma. Entonces, en este caso, supongamos que la distancia de A a B es igual a R1 más R2. Entonces, ¿qué sucedería en este caso? Si la distancia de A a B es igual a R1 más R2. Y aquí es donde decimos, pues, ¿cómo voy a hacer circunferencias, no? ¿De dónde saco las circunferencias y qué son tangentes? Este, pero aquí lo que vamos a hacer es simplemente considerar un punto de intersección de las dos circunferencias y ver qué sucede con ese punto de intersección, con R1 y R2, e irlo haciendo nada más con un poco de cuidado. Aquí nosotros lo que tenemos es que la distancia de A a B es lo mismo que R1 más R2. Si R1 y R2 lo consideramos como otras distancias, como por ejemplo la distancia de A un punto T y la distancia de T a un punto B, quiere decir que T es un punto en el interior del segmento AB, cosa que nosotros ya sabemos por el ejercicio 4 del examen. Y con esto nosotros lo que diríamos es, tenemos el segmento AB, tenemos a un punto T que está ahí adentro, y nosotros lo que podemos ahora hacer es considerar dos circunferencias. Consideramos una circunferencia que tenga centro A y pase por T, consideramos una circunferencia que pase por T y que tenga centro B, y, pues vamos a ver que en realidad esas circunferencias son C1 y C2. Y van a ser esas porque ¿qué necesitamos nosotros para definir una circunferencia? Podríamos definirlo a partir de su ecuación, a partir de varias cosas, pero en esencia necesitamos solamente su centro y necesitamos su radio. Pero este radio debería de ser R1, este radio debería de ser R2, y por lo tanto la circunferencia que tiene centro A y tiene radio R1 es única. Es una sola circunferencia y esa ya la habíamos llamado C1. Lo mismo con esta de acá, C2, y aquí lo que estamos viendo es que las circunferencias tienen que ser circunferencias tangentes, precisamente por el lema anterior, aunque ahí estaremos utilizando como que el regreso de ese lema, que no lo hicimos. Pero digamos, este es el esquema de la demostración, ¿no? Como ven, ya no podemos usar tan directamente las circunferencias y decir, mira, sí, esta circunferencia, y vemos como que un aproximado de cómo cómo se debe de ver la circunferencia y como que la vamos apoyando de tal manera de que sí sea tangente, sino aquí ya lo que vamos a hacer es crear circunferencias a partir de estos datos y ver que son las mismas circunferencias que tenemos en el problema. Entonces, es el esquema en general. Ahorita lo escribimos, ¿no? Pero solo quería comentarles de cómo va la demostración. Entonces, supongamos que se cumple esta condición de aquí. Por el ejercicio 4 del examen, si T es un punto en el segmento AB, tal que la distancia de A a T es R1, entonces la distancia de T
AB es R2, ¿no? Entonces solamente consideramos un punto T de tal manera de que la distancia del punto A al punto T sea R1. Y por lo tanto vamos a obtener que la distancia de T al punto B es R2. Simplemente porque como T es un punto sobre el segmento, entonces nosotros lo que tenemos es que se cumple esta condición. Pero no sé por qué le estoy platicando tanto. Debería de solo escribirlo. Entonces, CAT en el segmento AB, por lo tanto, la distancia de A a B es la distancia de A a T, de A a B es la distancia de A hacia T, más la distancia de T hacia B. CAT en AB, tal que la distancia de A a B sea igual a R1. Cosa que podemos hacer sin ningún problema. No solo eso, sino sabemos esto por el problema número 4 y por lo tanto nosotros ya sabemos que la distancia del punto T hacia el punto B es R2, ¿no? Digamos, ya tenemos como planteado todas las, como el inicio de nuestro problema. Tenemos esto de acá, donde esto es R1 y esto de acá es R2. Tomamos un punto que se vea de esa forma. Una vez que ya tomamos ese punto R1, perdón, ese punto T que tiene distancia R1 hacia A y que ya vimos que tiene distancia R2 hacia B, eh, consideremos dos circunferencias o las circunferencias de centro A y radio R1 y la circunferencia y la de centro B y radio R2. Entonces, dichas circunferencias que tienen centro en A y que tienen radio R1, es aquella circunferencia precisamente que pasa por el punto T. Porque de A hacia T mide R1. Y si ahora consideramos la circunferencia que tiene como centro AB y tiene radio R2, entonces estaríamos obteniendo la circunferencia que pasa por T y que tiene centro en B. Entonces obtendríamos esas dos circunferencias. Por el regreso del lema anterior, en donde el lema, recordemos que nos decía que si las circunferencias eran tangentes, entonces la línea de los centros, la línea de los centros pasaba por el punto de tangencia, entonces el inverso diría que si la línea de los centros de dos circunferencias pasa por un punto de intersección de las dos circunferencias, es porque las circunferencias son tangentes. Básicamente es el regreso del lema anterior. Sí, de nuevo, no había considerado que si lo iba a utilizar, entonces no lo demostré, pero nada más haría falta demostrar eso de allí. Pero ya, digamos que se cumple. Entonces, por el regreso del lema anterior, nosotros lo que tenemos es que las dos circunferencias son tangentes. Entonces, estas dos circunferencias que nosotros hicimos son tangentes. No solo eso, sino que las circunferencias
son C1 y C2. Y no solo son C1 y C2 porque me conviene que las sean, sino porque la circunferencia C1 es aquella que tiene centro en A y radio R1, cosas que definen a una circunferencia, y la circunferencia C2 es aquella que tiene centro en B y que tiene de radio R2, ¿no? Que son precisamente las circunferencias que yo tracé. No las llamé C1 y C2 en un inicio, pero pues estoy viendo que en realidad sí son C1 y C2 precisamente por eso de ahí. Entonces, yo estoy viendo que si tengo esta condición, así una condición algebraica, yo puedo demostrar que las circunferencias son tangentes. Eso me daría el primero de los casos, en la primera tangencia, en donde estamos considerando que las circunferencias son tangentes de manera exterior. El hecho de que sean tangentes de manera interior va a estar dado por el segundo caso, en donde nosotros podemos suponer que A más B más R1 es igual a R2. Entonces, esto es lo que nos va a dar una circunferencia interior a otra. En este caso sería C1 interior a C2, ¿no? Nos daría el otro caso. Y el otro, cuando la distancia de A a B más la distancia de R2 es igual, perdón, la distancia de AB más R2 es igual a R1, entonces nos daría el otro caso donde la circunferencia C2 es inferior a la circunferencia C1, aunque en realidad va a ser el mismo procedimiento, ¿no? Es totalmente análogo, en donde hacemos otra vez esto, nada más que ahora el punto B va a ser un punto interior o el punto A va a ser el punto interior del segmento, creamos nuestras circunferencias y vemos que son tangentes, ¿no? Aquí lo que sí es que haría falta demostrar el regreso del lema, entonces vamos a poner aquí un asterisco de que falta demostrar el regreso del lema, porque sí, solo demostramos la ida del lema en realidad, ¿no? Entonces sí, si ocupamos el regreso, no creí que lo fuéramos a ocupar de manera directa, por eso es que no lo demostré, pero saber que también se vale el regreso. Ya si lo quieren escribir, lo pueden escribir, si no, pues ya lo podemos ver con un poco más de cuidado la siguiente clase. Vamos a seguir trabajando con circunferencias. Quizá trabajemos un poco con elipses o con hipérbolas para la siguiente clase. Entonces, hasta aquí lo dejamos y nos vemos la otra semana.